Hola, hola a todos, mi nombre es Mario, tengo 24 años y soy ingeniero civil. Antes de nada, por si no me conoces, te dejo aquí el vídeo donde me presento por primera vez, os digo quién soy y por qué estoy aquí en YouTube. Y bueno, también aprovecho y os digo que tengo otro vídeo donde os hablo de qué es la ingeniería civil, las diferentes salidas profesionales que tiene, los ámbitos que lo ocupa, las diferentes alternativas de título que presenta, todo aspecto que he considerado bastante importante a saber antes de empezar y que a mí en su día pues me hubiese gustado tenerlo, y todo esto con el fin, pues como siempre, de animaros a elegir este camino si también os gusta. Vamos con el vídeo. Pues vamos con segundo curso. Bien, segundo curso, aunque a mí me gusta más bien decir segundo año, ya que lo dicho, en este tipo de carreras pues normalmente no se suele ir a la par con el curso. Como por suerte aprobé todo primero, yo en segundo me matriculé de todo segundo, que otra vez eran 10 asignaturas. Para mí segundo fue el año, bueno, es el año que concentra, yo creo, la asignatura más complicada. Quizás no es por complejidad, sino más bien por cargas de trabajo. Porque concretamente en el segundo cuatrimestre de segundo hay tres asignaturas que son bastante incompatibles llevarlas juntas porque requiere muchísimo tiempo cada una. Y al final es que si intentas probar una tienes que sacrificar otra. Entonces ya aquí en segundo creo que es cuando se empieza ya a la gente, como yo, a, a separar un poco del plan de estudio. Pero bueno, que al fin y al cabo no pasa nada, que es lo más normal del mundo. Y lo dicho, yo en segundo tuve 10 asignaturas. En el primer cuatrimestre yo tenía mecánica de ingenieros, que es la primera asignatura que nos daba base a las estructuras, a la famosa resistencia de materiales, o bueno, que en mi carrera se llama teoría de estructuras, que es donde te enseña el cálculo de inercias, cinemática, dinámica, estática también. Te hablaba como un poco de todo, y la verdad que es a mí me gustó mucho, precisamente por eso, porque te acercaba un poco más a... te daba como la base a la profesión, pero es también bastante complicada y requería bastante tiempo, y pues al final mecánica de ingeniero suspendí. Fue la primera asignatura que suspendí en toda la carrera. Suspendí en la ordinaria, de hecho. Bueno, hicimos creo que un parcial y luego estaba el examen de la convocatoria ordinaria. Y el parcial no me fue bien, pero la ordinaria me fue peor. Entonces ni siquiera me presenté a la extraordinaria, ya que quería centrarme en otra asignatura y ya esa pues dejármela para el año que viene. Y mira, en todas las carreras básicamente, cuando tú suspendes una asignatura no te lo tienes que tomar como que el fin del mundo. De hecho, te lo tienes que tomar como que es una oportunidad para entender esa asignatura más todavía e incluso sacar mejor nota en la mayoría de los casos. Y yo la verdad que agradecí bastante que me quedara esa asignatura, porque cuando yo estaba en segundo creo que no estaba preparado para entender bien esa asignatura. Y precisamente esa asignatura, que es la base de prácticamente todo lo que tiene que ver con la estructura, pues al final agradecí muchísimo el haberla suspendido y verla el año siguiente para que me quedara muchísimo más claro todo. Y al final con esta saqué muy buena nota, saqué al final un notable. Pero bueno, no quiero tampoco adelantar acontecimientos. Sigo con segundo. Aparte de mecánica de ingeniero tenía otra asignatura que se llamaba impacto ambiental, donde nos hablaba pues de la normativa ambiental que existía y las formas de hacer un estudio de impacto ambiental. Esta asignatura la recuerdo también como bastante dura, pese a ser 3 créditos, porque eran 3 créditos. Mecánica de ingeniero eran 9, para que os fijéis un poco de la comparativa entre una asignatura y otra. Mecánica de ingeniero era 9 créditos. Impacto ambiental son 3 créditos. Pero hay veces también que aunque una asignatura tenga menos créditos y otras tenga más, según el profesor puede complicar la cosa. Entonces, por ejemplo, impacto ambiental es un ejemplo de esto, de que una asignatura de que pese a ser 3 créditos y que el temario al final pues
no era excesivamente largo. Lo que se hizo complicada esa asignatura fue el profesor, que ponía un examen que era bastante duro porque te limitaba un montón el tiempo y decía que tenías que responder todo súper rápido y si no lo sabías iba a suspender. Luego también te ponía como un montón de trabas para poder aprobar el examen y yo sinceramente no entiendo bien la finalidad de los profesores que hacen esto. Que sí, que es verdad que para aprender está bien, para darte un choque de realidad, pero tampoco creo que sea necesario de hacerlo pasar mal. Es que además en esta asignatura nos mandaron a hacer un estudio de impacto ambiental. Cuando lo veáis, me entenderéis. Nos hizo hacer un trabajo que era un estudio de impacto ambiental. Por grupo, menos mal. Es que ya faltaba que fuera individual. Pero aún así un estudio de impacto ambiental por primera vez me parecía muchísimo y vuelvo a repetir que era una asignatura de 3 créditos. En fin. Luego también tenía otra asignatura que se llamaba ampliación de matemáticas, que esta asignatura en mi carrera al menos bastante famosa, ya que es, yo creo, la asignatura con más matemática pura de todas. Recuerdo que se daba curvas, pero desde un punto de vista matemático puro. Es que vuelve a ser como otro choque de realidad, porque tú no estás acostumbrado a este tipo de cosas y ahora te vienen de repente y tú dices, se daban curvas, luego se pasaba a superficie, luego se veían campos y había algo más que ya no me acuerdo qué es lo que era, pero principalmente eran esos 3 bloques. En mi carrera una de las asignaturas más temidas, que a la gente le suele quedar hasta incluso el último año, precisamente por eso, porque es una asignatura tan pura matemática que nosotros que estamos acostumbrados a la matemática aplicada, pues se nos hace un poco cuesta arriba. Entonces para mí, en segundo curso, me atrevo a decir que sacrifiqué mecánica de ingeniero por ampliación de matemáticas. Si hubiese intentado ir por mecánica de ingeniero, ampliación de matemáticas creo que no la hubiese aprobado. Entonces, por eso también os digo que en las carreras hay que ser un poco estratégico y tener en cuenta que quien mucho abarca poco aprieta. Hay que ser inteligente y eficiente y que el tiempo que inviertas sea para algo que de verdad vas a conseguir. Entonces yo, como recomendación, os digo eso, que intentéis ser inteligente, organizar un poco y según el temario que tengáis y el tiempo que veáis que necesitáis para estudiar, ya sopesáis hacer una cosa u otra. Y no pasa nada, si os queda una asignatura no pasa nada por terminar un año, 2, 3 o 4 más tarde. No pasa nada, de verdad. Vale, otra asignatura que tuve en segundo fue mecánica de suelos, que nos da la base para otra asignatura que tenemos posteriormente, que es geotecnia, pero estaba un poco más ligada a geología. Y a mí la verdad que, como dije antes, a mí geología no es que me encantara, entonces mecánica de suelos no me encantó, pero tampoco me disgustó. Y ya por último, el primer cuatrimestre tuve planificación territorial e historia de la ingeniería civil, que era como la primera vez que nos hablaban del urbanismo y de la planificación de una ciudad. También nos enseñaron, recuerdo, a usar QGIS por primera vez. Y bueno, está guay la asignatura. Y bueno, lo dicho, ya llegó los exámenes. Como siempre, fui a por todo. Y en la ordinaria aprobé todo, menos mecánica de ingeniero, impacto ambiental. Y de mecánica de suelo recuerdo que solo me presenté a una parte. Y como te guardaban las partes de una convocatoria a otra, pues en la extraordinaria me presenté a la parte que me faltaba. Y ya en la extraordinaria me presenté a impacto ambiental y a la parte de mecánica de suelo que me faltaba. Y al final, gracias a Dios, me fue bastante bien. Y luego ya en segundo cuatrimestre tuve... Bueno, ya cuando el segundo cuatrimestre de segundo se hacía un poco las cuentas, yo empecé en septiembre de 2018. Segundo cuatrimestre de segundo a mí me coincidió con la famosa pandemia que nos obligó a estar confinados. Justamente pilló el peor cuatrimestre de toda la carrera y fue bastante duro. A ver, yo tenía cimientos en la ingeniería civil, que en ella te enseñan a diseñar y calcular las pantallas de pilotes, micropilotes, etc. Tuve también organización y gestión de empresas constructoras. Es una asignatura más vinculada con economía, podría decir, pero muy interesante también. Tuve también electrotecnia, que para mí sin duda es la peor asignatura de toda la carrera. Para mí electrotecnia fue la asignatura que más sufrí en toda la carrera. Primero porque la electricidad para mí es tan difícil de entender
Y como además es algo que no se ve a simple vista, me cuesta mucho. Entonces, yo electrotenía la recuerdo muy mal, de estar pasándolo mal. Pero vaya, que no significa que sea más fácil o más difícil que otra. A mí personalmente me costó mucho, pero bueno, ya depende de cada uno. Luego también tenía Expresión Gráfica 2, que era la continuación de Expresión Gráfica 1, que tuve en primero. Y por último, Hidráulica e Hidrología. A ver, lo que dije, a mí me pilló este año en pandemia y, y como veía el panorama que había en mi universidad de que no... las primeras semanas no sabíamos qué iba a pasar y no decían nada y tampoco sabíamos los exámenes, teníamos también parciales y no sabía cómo se iban a hacer, decidí dejarme para otro año hidráulica, hidrología y expresión gráfica 2. Y ya fui a tiro fijo con cimientos, con electrotecnia y con organización y gestión de empresas constructoras. Me alegro muchísimo de haber tomado esta decisión porque como yo sabía que electrotecnia me iba a requerir muchísimo tiempo, me sirvió para poder centrarme en esa, y como organización y gestión de empresas constructoras y cimientos no tenían demasiada carga, pues me permitió poder estar con esa y también vivir un poco mejor la pandemia, que yo creo que a nadie nos gustó en su día. Al final pues me fue bien, gracias a Dios, aprobé todo. Haciendo el recuento, al final aprobé un total de 7 asignaturas en el segundo año, muy contento. Y las 3 que me quedaron, pues tuve que arrastrarlas los siguientes años, pero bueno, no pasa nada. Al final lo importante es seguir hacia adelante y en algún año se conseguirán sacar. Ya veréis. Y bueno, al final de segundo me quedó una media de 6,672. Muy contento porque veía progresión, veía que iba subiendo. Yo nunca tuve un objetivo. En la carrera las notas me daban igual. Yo siempre he prevalecido el aprendizaje a la nota. Como sé que hay veces que el aprendizaje no se refleja con la nota, hay que intentar quedarse con lo aprendido. Aunque saques un 5 en una asignatura que le has dedicado muchas horas, quédate con lo aprendido, que de verdad eso es lo que importa al final. Entonces, la nota es lo de menos. Yo la digo para también mostrar como la evolución, pero tampoco para creerme nadie. Yo solo estoy intentando mostrar la evolución y recalcar una vez más que la ingeniería se la puede sacar una persona con constancia y disciplina, de verdad os lo aseguro. Pero pasó una cosa y fue que al final de todo, si hacemos el recuento, aprobé 7 asignaturas de las 10 que estaba matriculado, y por la contabilidad de los créditos me quedé a 3 créditos de permitirme solicitar la beca MEC, la beca del ministerio, para el año siguiente. Con lo cual yo el año siguiente, en tercero, tuve que costear todo de mis padres. Entonces fue un poco bajón porque ya os dije, yo el sentimiento de culpa y la presión de tener que acabar antes porque mis padres me estén pagando la carrera seguía presente, y ya encima después de esto de tener que pagarme el curso ellos, pues me hizo sentir más culpable todavía. Pero por suerte, sé que solamente sucede en Andalucía, existe una beca que no llega a ser beca porque se aplica en cualquier caso cuando no te dan ninguna beca, que es la de bonificación del 99%, que lo que significa es que el coste económico que tiene la asignatura que tú has aprobado te las cubren para el año siguiente. Es decir, si yo apruebo una asignatura de 6 créditos, con esa bonificación del 99%, el coste de esos 6 créditos se me guardan para la matrícula del año siguiente. Entonces yo realmente tuve que pagar pues al final 3 asignaturas más o menos en el año siguiente. Y ya está. Y ahora vamos con tercer curso.